Hola, ¿qué tal amigos de la comunidad de Space Connect? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Conectados, historias que conectan, donde presentamos precisamente historias como la suya, como la mía, como la de muchos inmigrantes hispanos que están en este país con esa mira a alcanzar el éxito. El día de hoy me acompaña una persona que admiro mucho, Luzmeri Montes. ¿Cómo Gracias. estás? ¿Cómo estás, Abraham? Bien, Me gracias por estar encanta. aquí con nosotros y por darnos este momento de conocer tu historia, que es bastante extensa y muy bonita. Escritora, contadora, empresaria, activista, madre y una persona llena de luz, literalmente como tu nombre lo dice. Comencemos desde el principio. ¿Cómo llega Luzmeri Montes a Florida, Estados Unidos? Primero que todo, muchísimas gracias por esta oportunidad de presentar a la comunidad y en este espacio mi historia, para que todos los que nos estén escuchando o nos estén viendo aprendan un poco de lo que ha sido mi vida. Llegamos a los Estados Unidos en agosto del 2001 buscando un mejor futuro porque en esa época en nuestro país, desafortunadamente, la situación política era demasiado fuerte. Habían secuestros, no había libre movilidad, extorsiones, desafortunadamente. eh, y logramos entonces venir a Estados Unidos. Tuvimos la oportunidad, mi esposo se vino primero, luego yo vine con mis hijos, con nuestros hijos, y allí empezó nuestra vida aquí en Estados Unidos. Agosto de 2001 empezamos en Deerfield Beach Ujú. y decidimos quedarnos en el estado de Florida porque de verdad que muy acogedor. Logramos incluir a nuestros hijos en escuelas de una manera muy fácil y poco a poco empezamos a adaptarnos al sistema de ¿Cómo fue ese Estados cambio, Unidos. ese inicio? Muy fuerte, de verdad, bastante fuerte porque en primer lugar la niña era la única bilingüe, Ujú. vino con 11 años y era nuestra traductora, Camila. Y para el niño no hablaba muy poco, el niño nació con la condición del síndrome de Down, entonces para él fue bastante duro porque en la escuela me decían que si era que él estaba en otro mundo. Me preguntaban, yo le decía, claro, es que el niño tiene síndrome de Down y el niño solamente hablaba español en Colombia. Ujú. Él no tuvo acceso a una educación bilingüe porque por su discapacidad o sus necesidades especiales estábamos enfocados en su corazón, en su motricidad fina, su motricidad gruesa, y no había tiempo pues para incluirle otro idioma cuando a duras penas hablaba español. Ujú. Entonces para él fue bien difícil. Y después para mi hija con el tiempo me di cuenta que el choque cultural fue bastante difícil porque pues las costumbres son diferentes. Nosotros venimos de una familia grande, una comunidad en donde siempre estamos juntos. Digamos, el estilo latinoamericano es de la familia es Muy muy unida, unida, ¿no? mientras que en Estados Unidos, Ujú. pues es más individualista, y no lo digo yo, lo dicen los Y el investigadores, ritmo de la y el ritmo de la vida es vida. Es diferente. individualista, las Ujú. familias, el hijo crece y se va de la casa, mientras que nosotros siempre queremos tener a nuestros hijos con nosotros, así estén grandes. Ujú. Eres contadora. ¿Eras contadora también en Colombia y llegaste a Sí, ejercer también acá? así es. Yo Ujú. me gradué de contadora pública, porque ese es el título realmente en la Universidad Javeriana, Ujú. en donde atendí 5 años especializado en contabilidad. Después fui a la Universidad de La Sabana a hacer un diplomado en manejo de negocios, Business Management. Ujú. Estilo fue increíble esa experiencia porque fue una experiencia de estudiar estilo Harvard, bien, bien increíble, en donde tuve la fortuna de que me gané un cupo allá porque eran pocos los escogidos para llegar Ujú. a esa universidad, a ese diplomado. Trabajé en Colombia como contadora pública en ExxonMobil, Ujú. Cartón de Colombia,
y por último en la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, en donde era pues directora a nivel nacional de la parte contable y manejaba el Fondo Nacional de Café, que es de billones, manejaba de verdad Cuentas grandes. cuentas grandes, claro, porque manejar la Federación Nacional de Cafeteros es una non-profit organization, una organización sin ánimo de lucro, pero también se manejan los fondos públicos del Fondo Nacional del Café, que son recursos para fiscales, en donde los cafeteros se ponen un tax y ese tax tiene que devolverse al mismo sector cafetero. Mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad. Entonces, ese Fondo Nacional del Café tenía Alma Café, la fábrica de café liofilizado, el centro de investigaciones. Entonces, manejábamos toda la contabilidad de toda esa cantidad de negocios, consolidábamos. Entonces, no, bien interesante, fue una experiencia muy linda. Y en ExxonMobil también tuve una experiencia muy linda porque fui tesorera para Colombia de ExxonMobil. Una internacional. Sí. Una compañía internacional. Sí, una compañía excelente, petrolera, muy, muy, muy moderna. ¿Cómo fue también ese proceso de volver a comenzar en Estados Unidos o continuar con tu carrera acá? Oh, fue bastante difícil, pero las cosas difíciles me gustan porque cuando alcanzas la meta, pues sientes una satisfacción increíble. Sí. Empezar aquí básicamente de cero porque si yo, a pesar de que yo escribía en inglés, leía en inglés porque en Colombia tenemos muy buena educación en inglés, tanto en el bachillerato como en la universidad. Es obligatorio en la Javeriana para yo graduarme haber hecho al menos 7 niveles de inglés. Ok, so manejabas más o menos. Manejaba bastante bien la escritura y la lectura, pero como uno no practica, claro. Entonces escuchar, sobre todo cuando uno aprende con el inglés con el acento inglés y no con el acento americano, es diferente. Uno viene aquí y yo no entendía absolutamente nada. Porque claro, después entendí que es que aquí venimos una cantidad de inmigrantes de Haití, de República Dominicana, de todas partes del mundo, entonces todos aprendemos el inglés con acento. Claro. Entonces es más difícil todavía que nos entendamos. Pero bueno, al fin de cuentas empezamos a estudiar en las escuelas. Sí. Las públicas. Las públicas, las escuelitas que les decimos. Sí, sí, sí. Inglés, mis niveles, súper. Al comienzo tenía tiempo, entonces estudiaba de día, cuando los niños estaban en la escuela, y de noche íbamos con mi esposo, y allá nos cuidaban también a nuestros hijos. Entonces, intensivo. Allí empecé a ver que habían cursos de impuestos, y yo recuerdo que yo me inscribía en esos cursos de impuestos, y el profesor decía, pero si usted no entiende inglés, ¿usted cómo entiende esto? Yo le dije, no, porque yo soy contador, entonces la declaración de renta en Colombia o en cualquier parte, pues es como la misma estructura, ingresos, gastos, impuestos. Entonces yo empecé como a meterme, no me daba miedo, iba a conferencias, empecé a ir a la iglesia y buscaba en inglés. Para aprender y empecé más. ese deseo de aprender inglés. Sí. Y me metí a la universidad, Florida Atlantic University, a estudiar contaduría. Wow. Entonces yo recuerdo que el director de accounting en FIU me dijo, Luz, no, tú tienes ya todos los créditos, ¿para qué vas a aprender más? Yo le dije, no, porque necesito, porque a pesar de que soy experta, con muchos años de experiencia en Colombia, yo quería aprender los términos contables en inglés, manejarlos. En Estados Unidos, las reglas de contabilidad son específicas, se llaman US GAAP, como principios de contabilidad generalmente aceptados para Estados Unidos. Son específicos y sobre todo que también hay reglas muy, muy fuertes por el Security Exchange Commission, que fija unas pautas de controles internos para que las compañías lo sigan. Entonces quería aprender todo eso y así fue que como entré a la universidad, aprendí y ya con la seguridad de que entendía muy bien cómo moverme, empecé a aplicar y de verdad que un éxito. Al comienzo, como todos nosotros los que llegamos, empecé a trabajar en tiendas y recuerdo que mi primer trabajo fue de cashier officer, que era como la jefe de las cajeras. Claro. Me perdonan mi Spanglish, pero ya después de un tiempo de estar uno Todos acá, estamos igual. estamos en las mismas. Y poco a poco fui aplicando hasta que pude entrar a compañías muy buenas como Unisys,
un centro para Latinoamérica. Ujú, Yo recuerdo que tenía que hablar español, ujú. obligatoriamente, y saber contabilidad. Entonces, Ya perfecto. Y tenías todo. después entré a una compañía excelente de telecomunicaciones, Global Tower Partners. Ahí empezó mi carrera en telecomunicaciones. eh, Global Tower Partners, American Tower, Phoenix Tower, SBA, todas las compañías de torres. Y De torres no, de comunicación, esas torres que vemos en la calle, que se ven sí, como para entonces, teléfono, esa es la compañía que maneja esas torres. exacto. Y allí me volví experta en adquisiciones, Ujú, adquisición de empresas, fusión de empresas, compran la empresa, la fusionan. ujú. Entonces es como ahora trabajo para adquisiciones y proyectos en LexisNexis. Wow, increíble. Cómo evolucionaste tan rápido, pero también debido a la experiencia que tenías, a la confianza que te diste a ti misma, pero también esa misma confianza la adquiriste porque te educaste, porque sabías que te faltaba algo, y decías, no, yo tengo que estar preparada, si no, me van a pedir esto en algún momento y no lo voy a tener. Que fueron esas habilidades que pudiste adquirir. Yo creo que vamos a tener que hacer un segundo podcast contigo porque tu historia es bastante interesante, pero bastante extensa también. Además de ser contadora, también eres escritora. Así es. Desde niña, desde mi pueblito Toro Valle, donde crecí y donde fui a estudiar primaria y secundaria en el Colegio de las Monjitas Nuestra Señora de la Consolación, desde mi niña me encantó escribir, me encantó la literatura, podía leer un libro y analizarlo, inicio, nudo, termina, y me iba súper bien. También podía pasar un texto de prosa a verso sin ningún problema, y yo me acuerdo que las profesoras se quedaban así como aterradas. Y una de las cosas que más me gustaba era que en las presentaciones que hacíamos para las semanas culturales, que hacemos eso en nuestros países latinoamericanos, creo que aquí también deben tener una semana parecida, yo escribía los guiones, me inventaba los guiones de las presentaciones, me inventaba dramas, Ujú. escribía y hacía, inclusive llamaba a mis compañeras si hacía el casting para ver usted va a ser tal personaje y de tal manera que organizábamos, Era la directora era la directora, de la obra, ¿no? con tanto éxito Sí. que las monjitas decían, no, esa obra es para presentarla a toda la comunidad, el pueblo, a Toro, y sacábamos dinero de ahí para las monjitas. Mira, qué bien. Sí, entonces escribía, desde niña escribía y todo empezó porque desde muy niña fue bien difícil mi niñez porque mi madre fue a la cárcel en el novio a pagar por una condena que no cometió y fue con mi hermanita María Lucero y conmigo. Y estando allá, O sea, tu mamá estuvo en la cárcel sí, y se tuvo que ir a la cárcel con con sus hijas, que eran nosotros, ustedes sí, sí, dos. sí. Y parte de esa historia pues la recogemos en 16 años para renacer. Y cuando, ¿Qué es tu novela? que es mi novela, sí. Y cuando estábamos allá, encontramos un ser mágico, Lola, una gitana, Ujú. y ella me prestó un radio. Y yo escuchaba radionovelas porque eso era lo que ella hacía, pero eso es prácticamente, ella por verme feliz me dio el radio a mí. Yo lo Ujú, utilizaba todo el tiempo, yo escuchaba radionovelas. Entonces empecé a crear personajes y espacios en mi mente, ujú. porque radionovela son los ruidos y todo, y tú te vas imaginando las caras de los personajes, todo, Mm. absolutamente todo. Entonces, mi creatividad desde muy niña empezó a florecer esa parte, y de allí pienso que desde allí empezó como ese deseo como por la literatura, por las novelas, Ujú. por algún día escribir. Yo quería escribir. Pero entonces, ¿has venido recopilando todo esto a lo largo de tu vida? ¿O en qué momento comienzas o te decides ya a decir, yo quiero escribir, yo tengo mi historia, yo quiero también compartirla? ¿En qué momento fue que te decides a dar ese salto? Bueno, con esa historia, ese comienzo de la historia que les cuento, pasaron muchas cosas, muchísimas cosas. Y entonces siempre hablábamos, mi hermana María Lucero y yo decíamos, oh, después cuando crecimos.
oh, nuestra vida, increíble, ¿no? Parece una novela, parece una película. Yo decía, algún día tenemos que contarla, algún día. Pero uno no cree como en esa capacidad que uno tiene, en ese poder que uno tiene de escribir, porque uno piensa que un escritor es porque va a estudiar para ser escritor, pero no, realmente eso a muchas personas nos viene desde niños, Ujú, nos viene en la sangre, como dice mi hermana, porque mi hermana es poeta, ujú, entonces las dos tenemos como esa creatividad innata. Y con los años siempre los personajes a mí me parecían, no me dejaban dormir por años. O sea, yo escuchaba una voz que me decía, la novela, escriba la novela. De verdad, como mi ser interior hablándome, tienes que escribir esa novela. Y yo me imaginaba en presentaciones y yo decía, pero ¿por qué yo me imagino eso? Haz de cuenta una evidencia en el futuro, ujú, presentando el libro. Y de verdad, un día tomé una clase, ujú. recuerdo tanto, como en el 2010 tomé una clase que se llamaba Unleash the Writer Within You. Lo tomé en inglés, o sea, desata el escritor que tienes por dentro. Ujú. Lo tomé en inglés. Y fue muy lindo porque fue como una terapia, fue un método muy lindo. Y allí tuve varias clases y de pronto hubo un momento en que la profesora nos decía, suéltense. Con esas imágenes uno escogía una imagen. ¿Qué le recuerda? Suelten su historia, suéltenla. Y de verdad que empecé a soltar mi historia y la empecé a soltar. Ujú. Y el curso era de unos 5 semanas. Y a la cuarta semana ya dijo, lo que tengan, por favor me lo envían. Y en inglés. Y cuando llegó la última clase, llegó y dijo, bueno, les tengo una noticia. He escogido uno como ganadora. un- un- una de las novelas que me enviaron, comienzo de una novela, porque era el comienzo, y lo más increíble es que poco le tuve que editar. De ese La draft, de esa persona, sí me primera dijo, entrega la que hiciste. persona que lo escribió, no, su primera lengua no es el inglés, pero yo no sé cómo escribió ya eso. Y esa historia hay que contarla. Y Así era me lo la dijo tuya. ella, y era la mía. Pero yo estaba ahí tranquila, como había otra persona también que era de Colombia, Ujú, y dije, ok, entonces ella, no, era mi historia. Y ella lloró con lo primero que leyó, empezó a leer y lloró. Dijo, si esto a mí me saca, si, si estoy llorando, Luzmeri, esa historia la tienes que contar. Entonces ella fue, Catherine, ella fue la que como que me metió eso en la cabeza ya, sí, tú lo puedes contar, que sí se puede. ujú. Y ya después, Eugenia Mora, ella sabía que me gustaba escribir, supo de toda esa historia y consiguió, dijo, te tengo un editor. Ella ahora es mi editora también. Y entonces el profesor José Díaz Díaz, escritor, tiene bastantes obras y fuera de eso es editor de una cantidad, una colección bien grande. En su escuela de escritura La Caverna empecé a tomar un curso en Hollywood con él Ujú, y no, también le empecé a escribir, entonces ahí continué, dijo, continúa, continúa, les mostré lo que había escrito y les ujú. encantó. Dijo, no, no, continuemos esta novela, está muy bueno. Me decía, entonces, Eugenia, José Díaz y yo hicimos ese equipo y teníamos otro en el equipo, el maestro Rafael, que él era el de marketing. Entonces, dijimos, no, Armaron todo hagámosle. el Armamos equipo, el equipo se decidió y se y se decidió. publicó. Pero para eso eh, tuve que tomarme un año sabático, Ok. el año 2019. Yo dije, algo muy interno me dijo, o es ahora o es nunca, el llamado. Y renuncié. Y yo le dije a mi esposo, voy a renunciar, después de trabajar muchos años, voy a tomarme un break y voy a escribir mi novela. Dijo, claro, te apoyo.
Mi esposo ha sido increíble siempre. Lo amo y 34 años de casados. Wow, Imagínense. increíble. Sí. Entonces, en ese Entonces, año te dedicaste. me dediqué todo el año a escribir la novela y a organizar las presentaciones. Y allí en ese año publiqué la novela en noviembre del 2019. Conocí a Abraham también, ya con la novela publicada y en una reunión de empresarios hispanas, lo recuerdo muy bien. Y empezábamos a hacer como ya, organizar una gira para ir por Colombia y aquí hacer presentaciones de la novela en el 2020. Ujú. Hice algunas presentaciones en el 2020, hicimos, y cuando llegó la pandemia, Ahí fue el ahí momento fue, y decisivo. ahí supe que de verdad había hecho muy bien en parar ese año en escribir mi novela, porque cuando llegó la pandemia no sabíamos si Exacto. íbamos a sobrevivir. Siempre con la esperanza y la fe que sí lo íbamos a hacer, pero Ujú. fue bien difícil. Increíble. Muchas veces nos limitamos, ¿no? Por muchas circunstancias de la vida a empezar esos proyectos. Postergamos, decimos, no es el tiempo, no estoy listo, no estoy preparado. Pero hay un momento en el que uno dice, no, tengo que hacerlo, tengo que cumplir con esa meta y lo voy a lograr. Tu historia es muy interesante. La parte que nos acabas de compartir es bastante fuerte, digámoslo así. No puedo imaginarme a una madre con sus dos hijas en la cárcel. En aquel entonces, que tal vez no Sí, había muchas condiciones, o me imagino que también las cárceles de Colombia no son como las cárceles de acá, que tienen más servicios. no para nada. En la novela se describe perfectamente cómo era. ¿Qué fue lo más complicado para ti de tomar esa decisión de hablar acerca de tu vida? Porque muchas veces es lo más complicado que tenemos. Podemos hablar del trabajo, podemos hablar de cómo hacer ciertos procedimientos, de cómo llenar impuestos, de cómo hacer ciertas hojas, pero cuando entramos en ese proceso interno, a muchas personas nos cuesta, ¿no? Así es, al comienzo es difícil porque empezar a escribir uno dice, pero yo soy escritor, que es el síndrome del impostor, que uno dice, Sí. no, yo no me puedo creer escritor. Entonces, superar esa parte. Cuando tú empiezas a escribir, para mí, escribir es un proceso terapéutico, Ujú. sobre todo cuando uno quiere contar su historia. Uno como escritor le incluye ficción, obviamente, Ujú. porque pues hay que hacer bien Claro, interesante una la novela. trama, es una novela, pero tiene parte de tu vida y entonces al comienzo es bien difícil porque escribirlo lloras en el proceso porque tú te devuelves a esas Claro, vivencias sí. y a una especie de catarsis hasta que tú eres uno antes de escribir tu vida, sobre tu vida, tu historia, y eres otro después. Porque ahí ya tú pierdes el miedo al que dirán, tú pierdes, o sea, te da un coraje, un valor, Ujú. porque dices, yo viví esto y estoy aquí. Pero sobre todo, yo quise ser una voz de esperanza. Yo en ningún momento quise contar mi historia, escribir lo que pasó para que la gente tenga lástima, pobrecita, no. Ujú. La idea fue siempre de demostrarle al mundo que por más difícil, por más situaciones difíciles que pasamos en la vida, porque no solamente me pasó a mí me pasó eso, a mi hermana nos pasó esto, pero hay cosas muy difíciles, hay gente que sufre muchísimo, pero si nosotros contamos las historias nuestras y nos ponemos ahora en el presente, cómo estamos, cómo superamos, Ujú. quiénes somos ahora, como digo yo en la novela, recuerdo cuando Ada se sentía como un granito de arena insignificante, como un granito, porque se sentía Ada y su hermanita, o sea, yo y mi hermana nos sentíamos súper desoladas porque a veces nos apartaban cuando niñas.
por diferentes circunstancias que las pueden leer. Pero a la vez, Ada miraba al futuro y decía, no, esos granos de arena son como esas perlas. Un grano de arena se mete en una caparazón de una ostra marina y se vuelve una perla. Y Ada decía, esas somos nosotras, nos vamos a convertir en esas perlas. Y me parece muy lindo porque de verdad que todos nosotros tenemos una perla muy dentro, de nosotros un diamante, como lo quieran ustedes llamar, y solamente es trabajar un poco y tener esa tenacidad y ese valor y ese gozo de que todo se puede hacer y que podemos construir resiliencia, todo lo podemos hacer. Es como una columna de amor y podemos llenarnos de esa fortaleza y superar las adversidades, salir triunfantes, pero no lo hacemos solos. Ujú. En mi caso, mi hermana María Lucero fue mi pilar más grande. Ujú. Yo me prendía de ella para en los momentos más difíciles de mi vida. Y ella se prendía de mí, pero yo más de ella, creo. Y Lola, la gitana, fue un ser mágico, lleno de amor. Encontramos también un general, el general Beltrán, al que yo le aprendí la disciplina, paso a paso todo, y todavía tengo yo esa costumbre. Ujú. Tengo un método para todo, se lo aprendí a él. Entonces, uno no aprende, no sale solo a flote, uno necesita ayuda, entonces no les dé miedo pedir ayuda. Tu madre fue muy estricta también contigo. Mi madre fue muy estricta, le aprendí mucho su tenacidad, y cuando niña a veces me daba muy duro y la veía mal, pero con el tiempo, pero siempre la respeté. Ujú. Y con el tiempo la admiré muchísimo porque era una mujer muy valiosa, que por nada del mundo dejó arrebatarse a sus hijos. Y lo llevó a vivir esa experiencia, pero yo pienso que la vida es así, estaba escrita así para que nosotros viviéramos esa experiencia y para que nosotros aprendiéramos y a lo mejor tuviera uno esa compasión por el mundo, por el sufrimiento ajeno. Pienso que fue mi vida como fue perfecta. La acepto, la quiero, y a mi madre la admiro y la respeto, está en el cielo, la amo con todo mi corazón. Si quieren saber más de la historia, obviamente tienen que leer 16 años para renacer para que vean más detalles de esta increíble historia. Pero también quiero comentarles que tenemos un podcast que se llama 16 años para renacer. Y dentro de este podcast tocamos temas muy interesantes. Uno es el de la resiliencia y otro también, el último, que hablamos de dejar ir muchos sentimientos que tal vez nos estén eh, anclando a nuestro progreso, ¿no? Sobre todo cuando tenemos esos comienzos bastante complicados en nuestra vida. Comenzamos a culpar a mi papá, a mi mamá, al que me hacía bullying en la escuela y no dejamos ir y hasta que dejamos ir eso es que comenzamos a avanzar. Así es, Abraham. Sí, realmente nosotros no podemos quedarnos viviendo en el pasado, culpando a todos los demás, a nuestros padres, como tú dices, a lo Ujú. que pasó, pasó. Y debemos dejar ir todas esas emociones negativas, dejarlas ir porque lo que pasó, como les digo yo pienso, estaba escrito que eso era lo que teníamos que vivir, porque venimos a este mundo a aprender lecciones. Y con las lecciones nosotros crecemos, nosotros nos superamos y nosotros nos elevamos. Entonces, debemos aprender a vivir en el presente. La gratitud para mí es bien importante y hablamos mucho de gratitud también en el podcast, porque hay que agradecer a esos actores que tuvimos en el pasado, porque la vida es como, es Ujú. una película, y fueron roles que ciertas personas tuvieron roles en donde eran aparentemente los malos, Ujú. pero yo de esos malos a lo mejor aprendí muchas cosas. Ujú. Yo recuerdo que alguien decía, no, esas niñas no van a llegar a nada en esta vida, ellas no van a hacer nada, ellas van a tener otro destino. Ujú. Y escuchar eso de esa persona que aparentemente se escucha muy mal, para mí fue definitivo, porque yo dije, no, vamos a brillar. Y con humildad lo digo, hemos brillado, Ujú. tanto mi hermana como yo, en el buen sentido de la palabra, y sobre todo
siempre pensando en hacer bien a la humanidad, a la comunidad. Siempre pensamos cómo ayudamos a los animales, a los niños con necesidades especiales, a la gente que más lo necesita. Ya que tocaste el tema de niños con necesidades especiales, tienes un hijo con síndrome de Down también. Eh, ¿Cómo ha sido también este proceso de desde Colombia traerlo para acá, manejar a una persona o un hijo con síndrome de Down en una sociedad que tal vez no está preparada también para esto, ¿no? Así es, y es por eso que he considerado siempre que nuestro hijo es un ángel con síndrome de Down y es un regalo del cielo para nosotros. Y en mi familia todos pensamos en eso. No es fácil y es por eso que en este libro que está pronto a salir, Una nueva novela que va una a nueva salir. novela, Nuestro hijo un ángel con síndrome de Down, está próximo, ya dentro de poco sale. En este libro yo les cuento la historia, novelada obviamente, cuál es el proceso. Desde que estás embarazada, desde que sabes, conoces que tienes un hijo con una necesidad especial, una discapacidad, un retardo como lo quieran llamar. ¿Y cuál es el proceso? Las enfermedades congénitas, la sociedad, los recursos disponibles para atender estas necesidades especiales, que desafortunadamente en los países latinoamericanos o en vías de desarrollo no tenemos los suficientes recursos. Y afortunadamente estamos en Estados Unidos, donde es un país con muchos recursos, en donde para este país es muy importante apoyar a las personas con necesidades especiales. Entonces, en ese libro yo los llevo por todo ese recorrido. Les cuento nuestra experiencia como padres. Obviamente yo lo explico más desde el punto de vista como madre, pero también les cuento cómo es la vida de Jaime Andrés, porque desde que él nació en el año 1992, yo sabía que él vino a mi vida o vino a nuestra vida para un propósito especial. Yo dije, este niño está aquí porque yo debo ayudar a otros. Entonces, para mí él es un modelo de vida. Es una persona que es feliz, vive en el presente, súper centrado, tan inteligente. Entonces, yo pienso que con ese libro quiero decir a todo el mundo lo increíble, lo maravilloso, a pesar obviamente de lo que se siente al comienzo, porque es doloroso, es un proceso, no voy a mentir que al comienzo uno no se siente triste, porque sí, todos esos sentimientos salen a flote y lo van a leer en mi novela, pero al final estos niños son una recompensa. Pero hay que saber llevarlos, hay que saber educarlos con amor. Esa es la clave. Ya estamos casi por terminar, pero ¿cuál ha sido la circunstancia más complicada, más difícil que has tenido que enfrentar en todo este proceso? Yo pienso que lo más difícil que uno tiene que enfrentar es cuando los niños que llegan con una necesidad especial tienen problemas de salud. Y es el caso de mi hijo, que ha tenido problemas cardíacos desde que nació, y a sus 2 años tuvo su primera cirugía de corazón abierto. Es bien fuerte, doloroso para tanto como los padres como para el niño. Y después ha tenido más cirugías, tiene marcapaso, entonces otra cirugía, y todas las hospitalizaciones, porque al tener problema cardíaco tenía problema de hipertensión pulmonar, y entonces estar en los hospitales frecuentemente, eso es lo más doloroso. Aparte de salud, porque tu hijo con discapacidad tú lo manejas, tú lo educas. Cada avance, cualquier cosa por pequeña que sea, se celebra muchísimo. Pero verlo enfermo, eso es lo más duro. Y yo pienso que es para cualquiera, yo pienso que es lo más duro, las enfermedades. Entonces, pero de resto, y obviamente el proceso al comienzo, a pesar de que uno piensa que lo ha aceptado, no, uno tiene que vivir un proceso y aceptarlo 100%,
a conciencia, para quitar cualquier dolor, cualquier sentimiento que uno tenga de culpa, de dolor, de tristeza, y llenarse de amor y de gozo para darle a esta personita que ha venido a tu vida lo mejor y que sea feliz. Es lo más importante. ¿De dónde agarra energía Luzmeri Montes? Tienes una historia muy fuerte. Yo creo que cualquier persona ya hubiera tirado la toalla hace rato. Qué te recarga? ¿Qué te mueve para seguir adelante? A mí me recarga mucho la oración, eh, pensar en la luz de nuestro Señor. Siempre le pido a nuestro Padre Celestial que me recargue, que me ayude, que necesito estar bien para mis hijos, mis nietos que han llegado, Frankie ya con 6 años y Gasby que acaba de llegar con 4 meses, mi sobrina nieta Aliana. Son bebés que me recargan y me dan tanto amor y tanta energía, tanto que a mi nieta ya le inventé un cuento, ya lo publiqué, La Reina del Arco Iris. Se lo escribí para ella, se lo inventé, se lo conté una noche y lo publiqué. Entonces, eso me recarga a mí. Y Increíble. mi esposo, ese apoyo de él tan incondicional, todas las noches, él siempre me da ánimo, siempre está conmigo, mi hija Camila, mi sobrina Alexandra, mi hermana, bueno, mi familia en general es un apoyo Tú maravilloso. hablas mucho de los pilares de la vida, ¿no? ¿Qué son los pilares para que la gente los entienda? Sí, los pilares, uno tiene que crear sus propios pilares y de esos pilares uno tiene que agarrarse para fortalecerse. Entonces, un pilar es primero el tuyo, trabajar en ti, autoestima, quererte mucho. Ese es un pilar. Las relaciones personales, la familia, es un pilar grande de donde tú te agarras. Una persona a la que tú admires, tus mentores. Por ejemplo, yo tengo mi mentor, a Abraham, Marisol, Eugenia, esos mentores de los que tú te agarras, esas personas que tú admiras como en mi infancia, que yo veía a Lola, a la gitana y al general Beltrán como esas personas, mi madre también con su fortaleza. Entonces, uno hace su círculo y va formando esos pilares que lo ayudan a uno a fortalecerse y a sobrepasar las adversidades de la vida y a sobrepasar lo que venga, porque la vida trae muchas sorpresas. Pues como yo se los advertí, una mujer llena de luz, llena de una historia muy bonita que contar. Me encantaría tenerte otra vez aquí en este espacio. Bueno, siempre terminamos el podcast de Conectados con una pequeña dinámica que se llama esto o el otro. Producción, que básicamente es, yo te voy a dar dos conceptos y tú escoges el que más Ok, te guste, ¿ok? Son preguntas rápidas. Comenzamos. ¿Viajar en avión o en carro? en avión, ¿Perros o gatos? perros, ¿Aguardiente o ron? ninguno, ¿Montaña o playa? playa, ¿Café o chocolate? café, ¿Amanecer o atardecer? amanecer, ¿Dormir o comer? dormir, ¿Números o letras? letras, ¿Cocinar o restaurante? restaurante, ¿Arepas o empanada? arepas, ¿Vallenato o cumbia? cumbia, ¿Audiolibro o libro físico? libro físico. Más rico. Si tuvieras un personaje ficticio, un actor que interprete un personaje o una caricatura que te gustaba mucho de niña, ¿cuál sería? Y si él fuera escritor, ¿qué tipo de libro escribiría? Yo no sé, tengo en mi cabeza Iron Man, Ok. me encanta, me encanta, me encanta. Y escribiría un libro de ficción. Ujú. Y yo lo comparo mucho a él con Elon Musk. Sí, 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 entonces me encanta. puede ser. O algo de mecánica, no sé, que es Sí, inteligentísimo, ¿no? sí, sí, Sí. súper inteligente. Rosemary, gracias por la luz que destellas, por estar aquí con nosotros y Mucho gusto. que sigas deslumbrando a muchas más personas. Gracias. Un placer Y a estar con todos ustedes ustedes. también, muchísimas gracias. Nos escuchamos en la próxima entrega de Conectados, historias que conectan de la comunidad de Space Connect.